Cuando nosotros predicamos la palabra, por lo menos yo, y estoy seguro que Anderson, y seguramente Jerónimo también, y cualquier pastor, siempre pensamos en el beneficio espiritual que puede traer la palabra que en ese momento Dios ha puesto en tu corazón compartir con la iglesia o en el lugar donde te encuentres. Y a veces uno tiene a veces no, yo digo que muchas veces tengo yo personalmente la tristeza de ver que hay cosas que se predican y se enseñan desde este púlpito y hay algunas personas que a lo mejor a ese culto, ese día no vinieron. Por ejemplo, me gustaría que todos me prestaran atención y que todos estén quietos porque voy a hacer una pregunta y quiero que pienses la respuesta, aunque no me la tienes que dar en altavoz. ¿Por qué hay hermanos de esta congregación que ya se han acostumbrado a venir única y exclusivamente los días domingo al culto? ¿Por qué hay hermanos, familias, que nunca vienen los jueves, cuando podrías en algún jueves venir al culto? No digo todos. ¿O es que tú no trabajas todos los días? Entonces, si trabajas todos los días y estudias todos los días, salvo el fin de semana, no te acostumbres, porque se puede convertir en una mala costumbre, a venir única y exclusivamente el domingo a la iglesia. O venir única y exclusivamente el jueves, como también hay algunos. Acostúmbrense a aprovechar toda oportunidad que se presente para aprender, para estudiar la palabra juntos. Entonces, el jueves yo compartí un mensaje que yo creo, y perdonen que diga esto, pero yo creo que a todos les hubiera hecho mucho bien. Y por eso me veo en la obligación de repasar un poco lo que hablé el jueves, porque yo creo que es muy importante y nos va a dar pie para meternos en el mensaje de hoy. Le pedí al hermano arriba que nos pusiera esa lista de los puntos principales del mensaje que di el jueves. Leímos en Santiago capítulo 1, les recuerdo, Santiago capítulo 1. Y mientras lo leíamos, yo les pedí a los que estaban presentes que se fijaran en cuántas características del fruto del Espíritu Santo se estaban mencionando en esa lectura. Y descubrimos que hay 3 características o 3 aspectos del fruto del Espíritu, que no es otra cosa más que el carácter de Cristo, que se mencionaron en la lectura del día jueves, ya digo, en Santiago capítulo 1. Vimos que aparecía la fe, la paciencia y el gozo, efectivamente. Y dije el jueves que me iba a centrar en el tema de la fe. Hoy vamos a ver otro aspecto. Pero los puntos principales que compartí el día jueves con la congregación fueron esos que tienen ustedes ahí en la pantalla. Dije que la fe nos ayuda a soportar las pruebas y el trato de Dios en nuestras vidas. ¿Se acuerdan? Gracias, hermana. ¿Se acuerdan? No te puedes hacer a la idea, ni puedes orar para que no seas probado, porque sería lo peor que te puede pasar. Todos hemos venido de la calle con nuestro desorden, con toda la basura y el polvo del camino que se ha pegado a nuestra alma, porque en aquellos tiempos, cuando entrabas a una casa, te lavaban la tierra y el polvo de los pies. Hoy en día no tenemos esa costumbre, llevamos generalmente zapatos cerrados, más o menos, ¿no? Pero los que hemos transitado por el camino de esta vida, se nos ha pegado mucho polvo al alma. Y ese polvo, esa basura, esas costumbres y tradiciones, palabras y formas de actuar, no salen de la noche a la mañana. Y por eso el Señor nos sacude. Eso es una prueba, cuando Dios te sacude, cuando Dios entra en un trato personal contigo, que seguramente la persona que está a tu lado también está siendo probada, pero de una forma diferente, porque no hay 2 personas iguales, como tampoco hay 2 creyentes iguales. Entonces Dios te prueba donde Él sabe que tienes que ser probado. Puede ser en lo económico, en lo familiar, en fin, el Señor sabe perfectamente. Y la fe nos ayuda a que cuando llegue el momento de la prueba o del trato específico de Dios en mi vida, te va a ayudar a pasar por ese tramo de la vida en victoria, fortalecido y con la ayuda del Señor. La fe además nos ayuda a actuar según la voluntad de Dios, porque cuando tienes fe en Dios significa que tu vida ya no te pertenece, sino que la has puesto en sus manos y por lo tanto te fías de que Él va a dirigir ahora el timón, las riendas de tu vida y no tú. Y por eso la fe en Dios me ayuda a aceptar la voluntad de Dios para mi vida, aunque sea dolorosa, aunque tal vez no lo entienda en el momento, como el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa.
mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces hay una voluntad de Dios diseñada, preparada para cada uno de nosotros. A veces la conocemos, otras veces no la conocemos tan bien, no tenemos las ideas tan claras. Pero cuando tú tienes fe en Dios, en su persona, en su palabra, tú te rindes y dices, bueno, yo prefiero que Él dirija mi vida en vez de dirigirla yo, que ya sé lo que pasa cuando yo llevo las riendas de mi vida. La fe, además, nos ayuda a controlar nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario. Porque todos venimos de la calle con una forma de hablar, con una forma de expresarnos, incluso hasta con palabras que no son correctas. Hay gente que, por ejemplo, ha tenido la tendencia a la queja, a la duda, a cuestionar todo. Entonces Dios tiene que poner equilibrio en nuestras palabras, porque nuestras palabras condicionan nuestro estilo de vida. Es más, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, te sana por dentro para que cuando abras la boca, lo que salga por tu boca sea agradable ante los ojos de Dios. Número 4, la fe en Dios, vimos el jueves, que nos ayuda a someternos, a sujetarnos a Dios. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora llevas a alguien dentro que habla, que oye. Ahora llevas a alguien dentro como una madre embarazada lleva una criatura dentro y lo siente, ¿verdad? Y sabe que algo está dentro de su vientre y está cambiando todo su organismo. Ahora tú notas que hay alguien dentro de ti, que es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Y entonces dice, Señor, yo me rindo a ti. Es al revés, el niño está conectado a la madre, sujeto a la madre le transmite todo a la criatura, pero en este caso es al revés. El ser interior que llevas dentro, que es el Señor Jesucristo, el autor de la vida, es el que te transmite la bendición, el que te pone deseos diferentes, genuinos, el que cambia y limpia tu mente, ¿verdad? Y la fe nos ayuda a entrar en ese proceso y en esa relación. En quinto lugar, vimos que la fe le da firmeza a nuestra vida. Uno de los problemas que yo tuve durante toda mi vida, incluso después de convertido, porque si tú has tenido un problema, cualquiera que sea, cuando te conviertes sigues teniéndolo, ¿verdad? Y uno de mis problemas era la inconstancia. Yo me aburría de todo, nada me llenaba. Empezaba una cosa, la dejaba a medias. Era, como dice la Biblia, utilizando un término bíblico, fluctuante, ¿verdad? Entonces todo me cansaba, todo me aburría, siempre buscaba experiencias diferentes, algo nuevo, como juguetes, ¿no? Como los niños que tienen un montón de juguetes y al final no saben con cuál jugar, pues algo así. Entonces cuando uno tiene una fe genuina, auténtica, bíblica, basada en el Señor, eso te da una firmeza, ¿verdad? Ya no eres una persona fluctuante, no eres un chiquillaje, no eres un niño, ahora sí, ahora no, sino que te da firmeza, y eso hace que el carácter de Cristo se vaya desarrollando e implantando en tu vida. Y finalmente vimos que, punto número 6, que la fe nos ayuda también, como no, a vivir bajo presión. Eso fue el jueves, el mensaje. Por eso yo creo que te perdiste una bendición, ¿no? Es como aquel que un día no fue al culto y cuando le preguntó a los hermanos, oye, ¿qué tal estuvo el culto? Y dice, hoy el culto fue espectacular, qué pena que te lo perdieras. Pero espectacular, ¿por qué? ¿Qué pasó? No fue como otro culto normal y corriente, no, hoy fue diferente. ¿Pero por qué fue diferente? Dime. Porque hoy apareció físicamente en el culto el Señor Jesucristo. Y estoy hablando de Tomás, ¿se acuerdan? Tomás se perdió el culto y no vio al Señor ese día, lo vio en otra ocasión, pero ese día no lo vio. Ahora bien, la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, como vimos también, nos hablaba acerca del gozo y de la paciencia. No voy a hablar de la paciencia porque yo sé que todos ustedes tienen una paciencia tremenda, ya este tema lo tienen más que superado, entonces hablar de la paciencia va a decir, hermano, yo ya eso lo tengo ya más que aprendido. Yo tengo una paciencia tremenda, pero voy a hablar del gozo. Hay un versículo que todos conocemos de memoria que dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza, el gozo es de Él, pero me fortalece a mí. Luego me interesa tener y conocer ese gozo. No como algo circunstancial, no como algo emocional que va y viene, sino como algo permanente. Si ustedes prestaron atención a la lectura que nuestra hermana Agustina nos traía, al final del Salmo 16 dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, si tú quieres gozo genuino, tienes que vivir permanentemente en comunión y en la presencia del Señor. Porque esa es la fuente, ese es el origen del cual fluye el gozo para nuestras vidas. Ahora, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos también, como dice la palabra, peligrosos. Pero Santiago dice en su epístola, y lo leímos el jueves, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Es decir, cuando uno está siendo probado, lo que necesita, sobre todas las cosas, es tener sumo gozo. Para poder gozarme, para poder aceptar ese periodo, esa etapa de mi vida, que dice la Biblia que dura poco tiempo, aunque a lo mejor a ti te puede parecer que no termina nunca, porque la Biblia dice que Él nos va a probar y después de un poco de tiempo nos va a perfeccionar, nos va a fortalecer, nos va a establecer, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se puede mantener ese gozo y qué cosas yo puedo hacer para alimentar y para avivar el gozo del Señor en mi vida? Mira, hay varias experiencias que tú deberías de tener que te van a traer mucho gozo a tu vida, te lo puedo asegurar. Bueno, la Biblia dice que cuando una mujer pasa los dolores de parto y ve al niño, dice que el gozo es tan grande que se olvida el dolor, ¿sí o no? Bueno, hermanas, gracias por el apoyo. Pero hay cosas que cuando tú las experimentes vas a sentir un gozo indescriptible. Por ejemplo, llevar un alma a los pies de Cristo. ¿Cuántos han tenido esa experiencia alguna vez? Cuando tú llevas a una persona, tú le has hablado al vecino, le has orado por él, le has respondido a sus dudas, a sus preguntas, has tenido paciencia, has ido un día, has ido otro, y cuando por fin le dice, ¿quieres aceptar? ¿Quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? Y te dice que sí, y ora contigo, ese gozo que uno siente en ese momento es indescriptible. Por supuesto, también dice la Biblia que hay gozo en los cielos, ¿no? Por un alma que ha pasado de muerte a vida. Pero el gozo de poder llevar a alguien a los pies de Cristo, imagínate a tu padre, llevarlo a los pies del Señor, a tu tío, a tu sobrino, a tu amigo, a tu marido, a tu novia, a tu novio. Eso es un gozo espectacular y yo te animo a que tú le pidas al Señor que te dé la oportunidad y el privilegio de poder llevar almas a los pies de Cristo. Ese era mi sueño, nada más convertirme, hermano. Yo era muy joven cuando me convertí. Si yo le enseño fotografías de la primera vez que yo fui a la iglesia, ustedes no me van a reconocer. Porque aparte de que era medio enano, porque yo tenía complejo de enano, yo era el más pequeño en todas partes donde iba. En el equipo de fútbol el más pequeño, en el colegio el más pequeño. No es que ahora sea el más grande, porque ahora encima el Señor me pone gente más grande que yo, pero bueno, no tengo ningún problema en eso. Pero lo que sí quiero decir, queridos hermanos, que cuando yo fui a la iglesia, lo primero que yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero llevar almas a los pies de Cristo. Porque por otra parte el libro de Proverbios dice que el que lleva almas a los pies del Señor es sabio. Y yo cuando oía a los evangelistas y a los pastores que nos venían a visitar, en aquellos días venían muchos pastores de otras partes del mundo a predicar en la iglesia. Y cuando hablaban de que habían hecho una campaña y se habían convertido no sé cuántas personas, yo decía, Señor, yo quiero algún día ser como esa gente. Y hablaba de poder llevar unas docenas, después hablaba de llevar unos cientos, después soñaba con llevar a miles y ahora sueño con llevar a millones a las almas de los pies de Cristo. Y es un gozo increíble, es algo realmente espectacular. Así que te animo a que entres en esta dinámica. Pero luego hay otra cosa que cuando tú la practicas y la cultivas en tu vida te trae un gozo tremendo. ¿Y sabes cuál es? Ser generoso y bendecir y ayudar a otras personas. Eso es algo que yo no puedo describir con palabras. Piensa en esta semana en un regalo para dárselo a una persona. Yo ya sé que tienes en la cabeza, se lo voy a dar a este. No, pero piensa en algo que te gustaría recibir a ti y tú se lo vas a regalar a otra persona. Cuando tú veas el gozo, como por ejemplo el otro día cuando fuimos al cumpleaños de Adriel, que para mí fue una exageración, porque lo estaban abrumando con tanto regalo, con tanta música y con tanta vaina, que yo digo, el niño va a salir de aquí hoy con pesadillas, ¿no? Pero cuando tú ves el gozo en un niño por haberle regalado un coche, un muñequito o lo que sea, es algo realmente que te llena el corazón con un gozo y con una alegría tremenda. Así que no seas egoísta, abre tu mano y piensa en esta semana a quién le puedo yo regalar algo. A lo mejor tienes que comprarle un par de zapatos a algún hermano o alguna hermana que le hace falta. O tienes que regalarle una tarjetita de estas que se compran por ahí, que le dices, toma, mira, te regalé una tarjetita para que vayas a cualquier centro comercial, a Zara o a donde se llame. Y uy, esto, y dice, mira, no sé, lo sentí, quería tener un detallito contigo, ¿verdad? O le haces una comprita de comida a alguna hermana o algún hermano que esté solo o en fin. Y entonces llegas a la casa y le dices, mira, hermanita, pasaba por aquí y te traigo una comprita de comida. O le dices a tu novio o a tu marido, oye, mira, te voy a regalar un coche nuevo, que yo sé que te encantan, un coche. O te voy a regalar un viaje a París. Cositas así sencillas, cositas así que cualquiera puede hacer, ¿sabes? Algunas mujeres le están dando codazos a los maridos diciendo, ¿estás oyendo al pastor? ¿Estás oyendo? Pues ya te estoy esperando esta semana a ver qué me vas a regalar. Ahora le traigo una aspiradora, un microondas. Dice, no me traigas esas cosas, tráeme otras cosas, ¿vale? Pero es algo tremendo cuando tú puedes alegrar a otra persona con un pequeño detalle. Pero también hay algo que da mucho gozo y es hacer
la voluntad de Dios en tu vida. Cuando tú te llegas a la noche a la cama y te acuestas, dices, Señor, yo estoy trabajando para ti. Yo lo que hoy he hecho, no lo he hecho para mí, sino lo he hecho para tu obra, lo he hecho para tu reino. Eso te trae un gozo, hermanos, que no lo quieres cambiar por nada ni por nadie. Pero también te digo, hay cosas que te condicionan y te pueden afectar para que tú tengas ese día un día de gozo. Y te voy a dar algunas ideas. Hay gente que lo primero que hace por la mañana cuando se levanta es encender la radio, la televisión o incluso en la misma cama, sin levantarse, ya están agarrando la máquina diabólica. Ya están con el telefonito en la mano. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que va a pasar? ¿Y viste lo que pasó en Israel? ¿Y viste ahora que dice que no sé qué? No hagas nunca eso, hermano. No hagas nunca eso, por favor. De hecho, nadie debería dormir con el teléfono en la habitación porque eso es malo para la cabeza. Yo creo que por eso hay tanta gente rara. Dice, mira, este está con mucho teléfono en la mano. Tú lo ves así, además lo ves con cara de teclado, con cara de Facebook. Dice, este está enganchado a eso. Así que no hagas esas cosas. Levántate por la mañana y lo primero que digas, Señor, gracias por este día. Pon música cristiana, te va a venir muy bien. Crea un ambiente, ¿verdad? No te levantes quejándote. No consulte las noticias a primera hora de la mañana. Consulta y lee la palabra del Señor. ¿Saben? A mí una cosa que me ha venido de maravilla, pero le digo de verdad, a mí una cosa que me ha venido de maravilla en estos últimos años es tener que preparar todos los días un devocional. A mí eso me ha venido de maravilla. Yo sé que hay mucha gente que dice, ay, yo veo el devocional todos los días y hoy el Señor me habló. Bueno, a mí me habla todos los días. Porque yo cuando me levanto, lo primero que estoy pensando, esté donde esté, es me toca hacer un devocional. Y a veces no te imaginas las vueltas que yo he tenido que dar y en los sitios que me he tenido que meter, porque aquí no hay cobertura, aquí hay una rayita y va a salir mal el sonido y no me van a ver y me tengo que ir. Me acuerdo que estábamos un día en el Monte Carmelo, en Israel, en el Monte Carmelo, y yo digo, oye, hoy en el Monte Carmelo voy a hacer un devocional y les voy a decir a la gente, estoy en el monte donde el Señor mandó fuego cuando oró el profeta Elías y no había cobertura, tú. No había cobertura en el Monte Carmelo. Y me fui corriendo y me agarró una tromba de agua por el camino. Después me metí en un autobús, en una guagua, porque me dijeron que en las guaguas había cobertura. Y algún día les pondré las tomas falsas de los devocionales. Que las hay, ¿eh? Yo me monté en un autobús y se armó una pelea entre los conductores árabes. Y yo estaba empezando a hablar y venga grito y paraba y cortaba. Es decir, hermano, prepara el día para que el gozo del Señor sea permanente en tu vida. Y no dejes que el mundo te robe la bendición de Dios de tu corazón. Amén, hermanos. Ahora, si me permite, quiero llevarles al libro de los Hechos, por favor. El libro de los Hechos es un libro extraordinario. Yo no sé cuántos lo han leído. Te recomiendo que lo leas, ¿eh? En el capítulo 5, libro de los Hechos, capítulo 5, hay una historia espectacular que tiene que ver con el gozo. Y vamos a leerla. Hechos, capítulo 5, a partir del versículo 17. Siempre decimos que Pedro estuvo en la cárcel, que Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, pero van a darse cuenta esta tarde que todos los discípulos estuvieron en la cárcel. No solamente Pedro y Juan y Santiago y otros apóstoles, sino que todos los discípulos en un momento puntual estuvieron todos presos. Vamos a leerlo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ahora, déjame que me pare un momentito. El sumo sacerdote era el representante de todos los sacerdotes de Israel. ¿De quién se rodeó este hombre? Dice, de la secta de los saduceos. Entonces tú dices, ¿y esta gente quién era? ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran personas que buscaban poder político a través de la religión. ¿Te suena esto? Eran personas que dice la Biblia que no creían en el mundo espiritual, por ejemplo en los ángeles. Ellos no creían en nada de eso. Eran muy materialistas, muy carnales. Y además no creían en la resurrección de los muertos. Y mi pregunta es, si tú eres sumo sacerdote, apegado supuestamente a la palabra, ¿para qué te rodeas de esta gente que creen, o mejor dicho, no creen en lo que dice la palabra de Dios? Es tremendo, ¿no? Se reunió con esta gente y claro, se fueron en el versículo 18 y le echaron mano a los apóstoles. Ahí no habla de uno ni de dos, habla del grupo completo, a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. A todos los discípulos los encarcelaron. No a uno ni a dos, a todos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban.
Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Algo impresionante, ¿eh? ¿Qué les parece? Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Oh. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué valentía, ¿eh? Qué coraje. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis matándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Y por qué dice la Biblia que se llenaron de rabia, de celos y enfurecían y querían matarlos? Porque ellos creían que el Espíritu Santo era lo que se les daba a los profetas, a los hombres ungidos de Dios, para poder desarrollar sus ministerios, porque eran personas especiales con un mensaje divino y tenían que tener una capacitación sobrenatural. Y ahora dice Pedro: nosotros tenemos esa capacitación, nosotros tenemos ese Espíritu Santo, porque Dios lo da a las personas que le obedecen. Y oyendo esto, dice que se enfurecían y querían matarlos. Y estos eran los representantes de la religión, llenos de celos, de envidia, con deseos de matar a los hijos de Dios, a los discípulos. Tremendo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Es interesante porque Gamaliel viene de la línea de Gilel. Si quieren conocer un poco más de esto, en aquellos tiempos habían dos líneas, digamos, dos escuelas. Estaba la de Shammai y estaba la de Gilel. Y Gilel fue el que dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y enseñaba esta enseñanza, pero él fue el que dijo: hazle a los demás lo que quieran que te hagan a ti. Y este Gamaliel es nieto de ese famoso rabino llamado Gilel, que hasta el día de hoy es venerado en Israel. Y este hombre era un doctor de la ley, era un hombre venerado por todo el pueblo, y mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y escuchen las palabras. Y dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Mira con qué sabiduría habla. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Verso 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué sabio, ¿eh? Y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Cuántos latigazos les dieron? Los judíos solamente podían llegar hasta 39 latigazos, que en mi opinión personal, aunque aquí no lo diga, yo creo que ellos utilizaron la capacidad y el poder que tenían para azotar con 39 latigazos a los judíos, a los discípulos. En otras culturas se le podía dar 100, 200, 500 latigazos y mataban a la gente, ¿no? Con aquella tortura terrible. Pero según la ley, en aquel tiempo solamente podían llegar hasta 39. Pablo dice que en 5 ocasiones le dieron 39 latigazos. Multiplica 39 por 5, ya sabes cuántos latigazos le dieron en su cuerpo. Así que estos discípulos, después de haber sido azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los religiosos en Israel siguen exactamente igual. Exactamente igual. No quieren que la gente predique y hable del Señor Jesús.
Ellos, escucha bien esto ahora, salieron de la presencia del concilio ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Esta historia es algo realmente increíble, porque ves que los discípulos son azotados, son amenazados, se les prohíbe desarrollar su ministerio, pero no salen del concilio, no salen de aquella sala quejándose, lamentándose, diciendo ¿por qué, Señor? Sino gozosos. Y el motivo de tanto gozo era porque me has permitido sufrir por tu causa, Señor. No es que les había tocado la lotería, no es que les habían dado permiso para predicar, no, era todo lo contrario. Estaban gozosos porque por fin el Señor les había dado el honor y el privilegio de sufrir por la causa del nombre del Señor Jesús. Así que cuando tú te encuentres en una situación entre tu familia, entre tus amigos y compañeros de trabajo similar, parecida a lo que hemos leído en esta tarde, gózate de que estás pudiendo padecer algo, algún rechazo, alguna mala palabra, alguna mala actitud por la causa del Señor Jesucristo. No te avergüences, dice la Biblia, no te avergüences, sino gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Así que no solamente nos gozamos cuando el Señor responde a una oración, y no solamente nos gozamos cuando vemos que por fin el Señor me dio y me abrió la puerta por la cual le había pedido durante tanto tiempo, sino que también aprendemos a gozarnos en el Señor cuando las cosas humanamente hablando no salen bien, pero que el Señor las ha permitido para mi crecimiento y para mi desarrollo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la meta del cristiano no es llegar al gozo y vivir permanentemente en esa especie de nube, porque a veces el gozo es tan grande, la alegría es tan grande, el gozo que puedes tener de haber conocido al Señor, de haber nacido de nuevo, de haber recibido una respuesta a oración. Ten cuidado, porque a veces la gente convierte cosas en metas que no son metas sino medios para alcanzar otros objetivos. ¿Me explico? Si la meta en la vida cristiana no es estar gozoso siempre, aunque la Biblia dice estad siempre gozoso, pero no hagas del gozo un culto, no veneres, no adores el gozo, no tengas fe en tu fe, sino date cuenta de que todo esto son herramientas que Dios te da para poder demostrar que verdaderamente tú has conocido al Señor Jesucristo. Espero ser muy claro en esto, porque hay gente como que hace un culto de la fe. Yo tengo una fe tremenda y parece como que su fe es como la varita mágica, ¿no? Como la lámpara de Aladino, que yo tengo una fe y bueno, el Señor casi me tiene que responder a todo porque yo tengo una fe, y parece que tiene más fe en la fe de ellos que fe en el Señor que se la dio. Así que si tiene fe, gloria a Dios, pero dice la Biblia que la fe algún día desaparecerá. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que no hagas nunca del gozo, de la paz, de la paciencia o de lo que sea como un instrumento de adoración, sino utiliza todo eso para decirle a la gente: tengo gozo aunque me acaban de romper la espalda a palazos. Tengo gozo, paz y victoria en el Señor, aunque las cosas no me estén saliendo humanamente bien desde mi punto de vista, pero yo sé en quién he creído y mi Señor tiene mi vida bajo su control. Y cuento esto porque hay un pasaje bíblico que lo vamos a ver ahora, un poquito más adelante, en el mismo libro de los Hechos, como una persona, por el gozo tan grande que tenía, pues hizo algo incorrecto. Es decir, el gozo le impidió hacer algo que tenías que haber hecho. Lo saco de la duda, llevándoles a Hechos capítulo 12, el versículo 14. Siguen las persecuciones, siguen los encarcelamientos, sigue la presión. Los discípulos siguen en Jerusalén. Ya saben lo que es ser azotado, ya saben lo que es ser rechazado, ya saben lo que es estar en la cárcel, y ahora resulta de que hay un paso más en la presión. Ahora resulta que las autoridades religiosas de la época no solamente se conforman con azotar, con encarcelar a los cristianos, sino que incluso ahora se han atrevido a matar cristianos. Y esto no había pasado, salvo con el diácono de la iglesia llamado Esteban. Pero ahora resulta de que apuntan más alto. Ya han matado a uno de los 7 diáconos, ahora hay 6, antes eran 7. Ya Esteban está muerto. Pero ahora resulta de que ahora apuntan a la cabeza. Ahora apuntan a los ministerios. No a los servidores, porque esos son los diáconos, servidores. Ahora apuntan
a los portadores de la palabra. ¿Se acuerdan que los discípulos dijeron, vamos a nombrar a personas que tenían que tener una serie de características muy interesantes para que ellos sirvan las mesas? Porque nuestro llamado no es servir las mesas, nuestro llamado es la oración y la predicación. Entonces, como ellos, los religiosos de la época, se dan cuenta de que siguen predicando la palabra, da igual si los amenazan, da igual si los azotan, da igual si los encarcelan, entonces cambian el método y ahora vamos a ir a por la cabeza, por los portadores de la palabra. En Hechos capítulo 12 dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Este Jacobo, Santiago, no es el de la carta que leímos el jueves. Este es el hermano de Juan. Recuerden que en el grupo de discípulos de Cristo había dos parejas de hermanos. Estaba, por ejemplo, Pedro y Andrés, ¿se acuerdan? Que eran hermanos. Estaba Juan y Santiago, que eran hermanos. Y siempre me ha llamado la atención, y digo esto entre paréntesis, que había un tal Tomás que tenía un hermano que se llamaba Dídimo, o que le llamaban a él Dídimo, que significa gemelo. ¿Por qué no llamó el Señor al hermano gemelo de Tomás? Bueno, esas son cosas del Señor, ¿no? Pero fíjate, ya no se conforman con maltratar, no se conforman con presionar, ahora ya están matando a pastores. Y en este caso han matado a Jacobo, pero resulta de que a Pedro, que también quería matarlo, pero a lo mejor no tuvo tiempo, era tarde, lo meten en la cárcel. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, verso 4, le entregó a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen. Claro, es que se dieron cuenta que una vez metieron a 12 discípulos en la cárcel y cuando los van a buscar no hay ninguno dentro. Entonces dice, bueno, vamos a tomar medidas, vamos a poner 4 grupos de 4 soldados, es decir, 16 soldados para proteger a uno solo, por si acaso se nos escapa. Pero dice la Biblia que él estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Orar sin cesar a Dios por él. La iglesia oraba, Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia estaba orando sin cesar por la vida de Pedro. Porque ya habían visto cómo un pastor de la iglesia había desaparecido. Digo también esta noticia terrible que escuchamos en el día de ayer. Ha habido unas inundaciones espectaculares en el estado de Texas, en Estados Unidos, y en un campamento cristiano de niños, 27 niños perdieron la vida por unas inundaciones, una riada de agua terrible. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo estarán esos padres? ¿Cómo estarán esos pastores, esos responsables de los niños? Que en un campamento vayan tus hijos a gozarse, a aprender de la palabra, porque me imagino que todos los padres de la iglesia lo primero que están pensando es mandar a sus hijos al campamento, digo yo. Y si no tienes dinero lo buscas, así como buscas dinero cuando te interesa para otras cosas, ¿verdad? Pues busca dinero para mandar siempre a tus hijos al campamento. Pues esa tiene que ser una prioridad. Jamás un hijo de un creyente se tiene que perder una actividad de ninguna índole, porque yo quiero que mi hijo sea espiritual, yo quiero que mi hijo aprenda la palabra y yo quiero inculcarle la palabra del Señor a mi hijo, ¿no? Y estos padres mandaron a sus hijos al campamento y 27, yo no sé cuánto era el total, pero 27 de ellos no volvieron, murieron, ¿no? Están ya en la presencia del Señor. Qué tremendo, ¿no? Bueno, el tema es que la iglesia oraba por esta situación y al día siguiente Herodes, cuando le iba a sacar, resulta de que Pedro estaba durmiendo. Habían soldados que estaban encadenados a él y aquí se presentó un ángel del Señor, tocó a Pedro en el costado y le dice, versículo 7, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas se le cayeron mientras la iglesia estaba orando por Pedro. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. De gozo, no abrió la puerta.
Salió corriendo adentro y dio la nueva, la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Y entonces interrumpió el culto y le dieron un piropo muy interesante. Y le dijeron: estás loca, hermanita, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: no, es su ángel. Oye, qué espiritualidad, ¿no? Una de gozo no abre la puerta, los otros la llaman loca. Los otros dicen que no es Pedro, que es un ángel. Pero ¿esto qué es? Esto es una iglesia un poco rara, ¿no? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Y todos conocemos el resto de la historia. Si tardó más la muchachita y tardó más la iglesia en abrirle la puerta al pastor, a Pedro, que el Señor sacar de la cárcel a Pedro cuando estaba encarcelado, encadenado a 16 soldados romanos. ¿Te das cuenta cómo el gozo hizo que esta muchacha no le abriera la puerta a Pedro? ¿Y por qué leo esta historia, este relato bíblico? Porque te das cuenta de que a veces le das más importancia a lo que sientes que a lo que tienes que hacer. Lo voy a repetir. No le des más importancia a lo que sientes, sino a lo que tienes que hacer. Porque si le das más importancia a lo que estás sintiendo, puede ser que no hagas y cumplas con la obligación y el deber de lo que el Señor quiere que hagas. Tu obligación ahora es dejar al lado el gozo tan grande que tienes, que me parece muy bien, pero no impidas, no permitas que el gozo, que la alegría sea tan grande que te impida ayudar a un hermano que está tocando a la puerta y quiere entrar a la reunión. Entonces, a veces como que vivimos muy centrados en nosotros mismos. Y parece que la prioridad es tener gozo, victoria, paz, bendición, dejar este vicio, dejar el otro vicio, superar este pecado, dejar el otro pecado. Pero no te olvides de que nosotros ya no somos egocéntricos, somos cristocéntricos. Y tu mirada tiene que ser también una mirada hacia el otro y no solamente hacia ti mismo. Y en este caso la hermana estaba tan gozosa y la hermana estaba tan alegre que dice: ¡ay! Y salió corriendo. No lo voy a decir, pero tengo en este momento en la cabeza el nombre de una hermana que está aquí sentada hoy en el culto que se parece a Rode. No lo voy a decir. Yo sé que algunos ya están diciendo: No permitas nunca que tu alegría, el gozo que tienes en el Señor, te impida cumplir con tu deber como cristiana y como hijo de Dios. Porque nosotros no estamos en este mundo para tener sensaciones, por muy lindas y por muy hermosas que sean las experiencias, sino para honrar, servir al Señor y cumplir con nuestro deber. Y ahí está el verdadero gozo. Amén, hermanos. Así que quiero terminar en esta noche diciendo: hermanos queridos, es nuestro deber y nuestra obligación tener el gozo del Señor, alimentarlo, cuidarlo, mantenerlo, porque es una parte esencial del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay límite, no hay ley, no hay fronteras, ¿verdad? Pero quiero que le pidas al Señor, sobre todo, aprende a gozarte en la presión. Aprende a gozarte en la tribulación. Aprende a gozarte con sumo gozo cuando ocurran cosas en tu vida que no entiendas. Puede ser que a lo mejor ahora digas: no me está pasando eso, pero cuando te pasen esas cosas que no entiendes por qué, recuerda lo que has escuchado en esta noche. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cierra tus ojos, hermano querido, y dile al Señor: Señor, enséñame esta lección de vital importancia para mi vida cristiana. Me gozo, Señor, a pesar de que no has respondido a la oración que tengo delante de ti hace mucho tiempo. Me gozo, Señor, al ver que todavía esa puerta no se ha abierto, o esa enfermedad no ha desaparecido de mí. Me gozo, Señor, en las pruebas, en las luchas, en las tribulaciones, en la escasez, en el peligro, en el rechazo, en la burla. Me gozo, Señor. Me gozo, Señor, en la incomprensión. Me gozo, Señor, en la soledad. Porque sé que cuando me siento solo es cuando más a mi lado tú estás. Me gozo, Señor, en tu palabra cuando la leo y medito en las grandes obras que has hecho por mí. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, que cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Pero yo me gozo en las obras que mi Dios ha hecho y en lo que está haciendo en mi vida. Y yo te pido, Señor, que traigas firmeza a mi corazón, que traigas equilibrio a mi vida, y que yo pueda cada día más y más estar más firme, más estable, con las ideas más claras, en una actitud permanente de obediencia,
Y como ese niño que depende de sus padres, yo quiero depender así de ti, Señor. Tú eres mi gozo, tú eres mi fortaleza. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Ayúdame, Señor, a vivir en esta dimensión, en esta locura. Pero es una locura de fe, es una locura maravillosa. Porque en este viaje tú vienes conmigo, Señor. Gózate cuando estás sola o acompañada. Gózate en el trabajo o en el paro. Gózate en la abundancia y en la escasez. Dile gracias, Señor, porque sé que incluso en mi debilidad tú estás conmigo. Gracias, Padre, por tu palabra en mi vida. En el nombre soberano de Jesús. Amén.